Nuestro próximo invitado viene de Estados Unidos, además recientemente estuvo en Bilbao, en Donostia. Juan Verde, te invito a que subas al escenario. Reconocido estratega internacional, fuerte aplauso para él. Tanto en el ámbito privado como en el público. Recientemente, hasta hace pocos meses, has estado en el Consejo Asesor de la anterior etapa de gobierno estadounidense con Joe Biden, también con Barack Obama. Tuya es la palabra. ¿Qué mundo vivimos? La educación, la sé que la lleváis, así que aurrera. Eskerrik asko, Juan. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar aquí en esta ciudad tan maravillosa. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado muchísimo y en muy poco tiempo, en tan solo 60 días. Es más, jamás antes había cambiado tanto en tan poco tiempo en cuanto al orden mundial. Y aquí estamos. Lo cierto, el mundo ha cambiado rápido. Quiero hacer una serie de reflexiones sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Aquellos que tenemos más de 50 años recordamos que este nuevo panorama es un modelo que ya vivimos anteriormente, un modelo de bipolaridad. Desde 1945 a 1989 vivimos en un mundo donde los países tenían que elegir a qué sistema cultural, ideológico y económico querían pertenecer. A partir de 1989 y hasta aproximadamente 2014, cuando la economía china igual a la norteamericana, había una sola potencia en el mundo y era Estados Unidos, a la cual nadie podía hacerle sombra. Pero en los últimos 11 años, lo que estamos viviendo ahora y lo que está pasando a nivel mundial no es otra cosa que una lucha por poder económico, una hegemonía, una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China que nos lleva a la situación actual. Pero esto no es casualidad. Es una causa directa de las malas decisiones que tomamos en Estados Unidos y en Europa de haber deslocalizado la producción y la industria a China, creando una situación actual de absoluta dependencia en ese país. Y efectivamente pasó factura. Ese segmento de la población que se vio afectado de forma directa por la deslocalización le pasó factura a Estados Unidos, pero también a Europa. Y creó las condiciones propicias para que pudiera florecer el populismo, tanto de derecha como de izquierda. Y en Estados Unidos, ese segmento de la población sufrió porque vio su capacidad económica deteriorada en muy poco tiempo. A mí me preocupa la situación actual porque esos movimientos populistas son antiglobalización, antieuropeístas, proteccionistas y, desde luego, no entienden lo que está en juego en estos momentos. Quizás Europa cometió un error más, y es que después de 1989 no supo o no quiso integrar a Rusia en las entidades multilaterales y particularmente en nuestros mercados. El periodo de máxima riqueza ha sido desde 1945 hasta el 2022. Por esa integración entre Estados Unidos y Europa, no supimos hacerlo, desde luego, con Rusia. ¿Y eso dónde nos lleva? Nos lleva a la situación actual, que no deja de ser una lucha por la hegemonía económica entre Estados Unidos y China, desde luego. Pero es mucho más que eso. Es un verdadero conflicto, es un choque de civilizaciones y de ideas, donde tenemos, por un lado, los países que comparten valores democráticos, Estados Unidos, los países europeos, Australia, que entendemos la importancia del individuo y el papel que debe jugar en la economía liberal el Estado. Pero el otro grupo de países, que son países que no comparten esos valores, para bien o para mal, desde luego autocracias como China, Rusia, Irán, Venezuela o Corea del Norte, que tienen una visión muy distinta de lo que debería ser la economía mundial y el mundo. Esta lucha por poder económico tiene un campo de batalla y es la tecnología, de lo que hemos hablado aquí hoy, el 5G, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica o las tecnologías del espacio. Pero todo esto es exactamente importante hoy porque tiene una repercusión directa en la seguridad nacional de Estados Unidos y de Europa. En Estados Unidos, si hay algo en lo que estamos de acuerdo demócratas y republicanos, es que tenemos que hacerle frente a China. ¿Por qué? Porque nos va la vida en ello. En el COVID nos dimos cuenta de que Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, se vio de rodillas, doblegada, mendigando mascarillas
y material sanitario como aquí en España. Eso no puede volver a ocurrir. Y en ese sentido estamos haciendo todo lo posible. Lo que estamos viendo ahora con estas medidas arancelarias tiene todo que ver con intentar reubicar parte de la cadena de suministro en 3 sectores estratégicos que afectan nuestra seguridad nacional. En primer lugar, salud, vacunas, suministros médicos. ¿Sabían ustedes que el 92% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China? ¿Qué pasaría si mañana nos cierran el grifo? Morirían millones de personas. Desde luego, la cadena de suministro en cuanto a alimentos y fertilizantes. Casi el 22% de los fertilizantes que se usan en Estados Unidos se exportan desde China, Rusia o los antiguos países de la Unión Soviética. ¿Y qué significa eso para nuestra seguridad alimentaria y seguridad nacional? Y aquí he hablado bastante sobre esa competitividad económica entre las superpotencias. Nada de eso es posible sin acceso propio aquí en Europa y en Estados Unidos a los minerales críticos y las tierras raras. Casi el 90% de los semiconductores avanzados del mundo se fabrican en China o en Taiwán. Y en todo esto, ¿qué pinta Europa? Lo mejor que le ha podido pasar a Europa, en mi opinión, es Donald Trump. Y digo esto entendiendo que no es fácil. Pero desde luego sí creo que Europa vivía absolutamente dormida en un letargo de no tomar decisiones muy poco populares, pero absolutamente necesarias. Y si hay un momento de cambio, un wake-up call, es ahora. Porque nos va la vida en ello a los europeos. Hemos hablado del reporte del informe de Draghi, es la hoja de ruta, lo tenemos extremadamente claro, sabemos lo que tenemos que hacer. Europa pierde competitividad. En los últimos 10 años Estados Unidos ha crecido una media del 30%, Europa apenas llegó al 19%. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que reducir la burocracia, simplificar procesos, desregular, impulsar la iniciativa privada, inyectar entusiasmo, ilusión, sector privado. Por supuesto, espíritu emprendedor. Tenemos que apostar por la innovación en Europa y fortalecer ese mercado común del que se ha hablado anteriormente. Y, por supuesto, tenemos que apostar por la independencia estratégica y energética de Estados Unidos, de Europa con el resto del mundo. Tenemos que dejar esa dependencia que tenemos energética en Rusia, esa dependencia en cuanto a servicios y productos que tenemos en China y, por supuesto, la dependencia que tenemos en Estados Unidos para la defensa. ¿Qué significa? Que no es nada fácil, por supuesto que no. Pero si las empresas vascas y españolas están dispuestas a ser valientes y dar un paso al frente en este momento, y los países toman la decisión valiente de hacer lo que tienen que hacer ahora, porque no habrá una segunda oportunidad, podemos esperar que España se pueda convertir, ojalá, en un hub energético. Alemania pasó de un 42% de su gas natural a ahora simplemente un 12 o un 13 este año. España tiene la mayor infraestructura de regasificación de toda Europa. Tenemos que ser capaces de convertirnos en ese hub energético. Las empresas españolas y, desde luego, las vascas tienen que entender que no es casualidad alguna el que Silicon Valley esté en California. Tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con la capacidad que tienen en California de atraer talento global para trabajar en un sector y un ecosistema de los startups, la innovación y el emprendimiento. España tiene que jugar ese papel. Y desde luego las empresas tienen que entender que España tiene una ventaja competitiva en infraestructura, en obra civil, en ingeniería. Aquí las empresas vascas tenemos que ser capaces de liderar la reconstrucción, no solo en el Medio Oriente, sino sobre todo en Ucrania. ¿Y por qué no hablar de ese mercado común? Las empresas vascas y españolas tienen que entender que la ventaja competitiva que tenemos es seguir siendo exportadores, no solo a Estados Unidos y no solo a China, sino sobre todo al mercado común y al resto de los continentes. Somos y debemos ser ese hub logístico y de distribución para el resto de Europa. Les dejo con una idea. Por supuesto que estamos ante una encrucijada histórica, como jamás habíamos visto antes en Europa. ¿Qué haremos? ¿Seremos valientes? ¿Tomaremos la decisión difícil de apostar por más Europa hoy, más que nunca? ¿O dejaremos que Europa no vuelva jamás a ser relevante? Yo apuesto por la valentía, se lo debemos a las próximas generaciones. Muchas gracias.